capítulo 25 es un pasaje bíblico muy interesante, fíjese. Porque fíjese que en Mateo 24 Jesucristo habla sobre su venida, ¿sí? Pero en Mateo 25 Jesucristo utiliza algunas parábolas que nos van a dar un poco de luz respecto a cómo mantenernos nosotros. Fíjese esto, pues. El Señor en el pasaje 24 Jesucristo habla sobre su venida, ¿sí? Sobre lo que estamos viviendo en este tiempo. Fíjese que es increíble cómo Jesucristo nos habló que antes de su venida, y yo le voy a decir algo bien interesante, hermano. Fíjese que cómo me he estado topando con cristianos que en este tiempo están cuestionando si realmente va a haber venida del Señor. Fíjese que, y no estoy hablando con gente que voy a usar este término, este chapinismo, no sé si es chapinismo esta palabra, pero no estoy hablando con gente que esté totalmente chanfleada, sino hay gente que en alguna etapa en este momento está pensando, a ver si será cierto que el Señor va a venir. ¿No será que eso del que el Señor va a venir son alguna mala interpretación? Y él nunca va a venir, ¿verdad? Tal vez algún día se va a destruir la tierra con un meteorito, ¿verdad? La NASA ahí está anunciando que en el año 2046 es posible que corramos el riesgo que un meteorito pueda impactar contra la tierra, ¿verdad? Todavía nos quedan un par de años, ¿verdad, mi hermano? De aquí al 2046 creo que ya no estamos vivos algunos, ¿sí? Entonces no hay problema, no lo vamos a ver. Pero fíjese que la gente cuestiona su fe a causa muchas veces, hermano, de no mantenerse, quiero que entendamos esto, de no mantenernos conectados con el Espíritu de Dios. Entonces nos vamos a empezar nuestra mente y hoy están cobrando vida. Fíjese que cuando leemos las cartas paulinas, o sea, las cartas que el apóstol Pablo escribió, el apóstol Pablo tenía una característica, dice que él tenía estudios, se cree que Pablo hablaba más o menos como 10 idiomas, ¿sí? Y que el apóstol Pablo también, aparte de eso, era un erudito de la palabra y evidentemente cuando vemos sus escritos nos damos cuenta, hermano, que tenía un alto coeficiente intelectual, ¿sí? Y tenía, aparte de un alto coeficiente intelectual, el apóstol Pablo también tuvo experiencias sobrenaturales que le dieron un nivel de revelación espiritual. Por lo tanto, se recuerdan aquel pasaje bíblico, dice: conozco a un hombre en Cristo si hace 14 años, si fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Pablo llegó al tercer cielo, llegó al segundo cielo y también creo que y reconoció el primer cielo. Fíjese qué interesante, ¿sí? El apóstol Pablo identificó los tres cielos, ¿sí? El primer cielo, el cosmos, que es lo que usted ve, que es donde habitan las potestades y los principados. Por eso en Efesios 4 Pablo habla de los rangos espirituales, de los rangos jerárquicos. Él hace una alegoría de los rangos que están en el ejército romano, ¿sí? Pero fíjese que esa alegoría que el apóstol Pablo la hace porque él conocía el cosmos, el primer cielo. Y luego él dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, llegó al trono de Dios, pero también estuvo en el segundo cielo, ¿sí? En el paraíso. Entonces es bien interesante pues que podamos dimensionar que los escritos de Pablo, mi hermano, no estaban escritos solo para hace 2000 años. Tenían una connotación importante para este tiempo que estamos viviendo. Y le voy a decir algo que he estado notando y se lo digo a los que estamos acá hay algunos jóvenes que es importante que empecemos a trabajar ya con ellos algunos puntos. Y al terminar voy a dar una fecha y espero en Dios que no podamos mover esa fecha para que podamos estar con los jóvenes. Porque le voy a decir una cosa, tengo alguna especie de preocupación. Yo creo que Dios me habló en estos días y tengo una preocupación en mi corazón, ¿sí? Porque creo yo, hermano, que si no empezamos nosotros verdaderamente a conectarnos con el Espíritu Santo, nos vamos a empezar, no voy a decir utilizar la palabra apagar, aunque podría ser, pero vamos a empezar a cuestionar realmente: ¿será que realmente el Señor existe? ¿Será que realmente Dios es real? ¿Será que existe realmente el Señor o todo es una fuerza cósmica que nos conectamos con las galaxias? Vamos a empezar a pensar tonteras. Y fíjese que el apóstol Pablo escribe en tus escritos, lo vamos a ir estudiando en este tiempo. Él habla, por ejemplo, de la renovación de la mente. El apóstol Pablo también nos habla y nos dice que tengamos cuidado de aquellos que van a empezar a enseñar doctrinas erráticas, doctrinas de hombres, doctrinas erradas. El apóstol Pablo también habla de que existe una sabiduría humana, pero existe una sabiduría, una sabiduría espiritual, pero existe una sabiduría diabólica, ¿sí? Y entonces la sabiduría diabólica es lo que en este tiempo, hermano, aunque usted no lo crea, fíjese que este ha sido el año
en el que cuando el año comenzó nos damos cuenta nosotros de que la NASA está haciendo anuncios importantes, ¿sí? Este es el tiempo, hermano, donde imagínense que algunos, el Vaticano, por ejemplo, está, ¿cómo decirle? Confirmando que sí existe la vida extraterrestre. Y si el Vaticano confirma que existe la vida extraterrestre, también sabía usted que la Casa Blanca, Donald Trump, se había comprometido que si llegaba de presidente, él iba a abrir algunos, ¿cómo se dice? Secretos, archivos que estaban vetados, y que uno de los más importantes era que existen los extraterrestres. Perdón, la vida fuera de la Tierra, pues. Entonces, hablar de esto, yo le pregunto, pero si nuestra fe no está cimentada en Cristo Jesús, si nuestra fe no está cimentada, hermano, yo le voy a decir una cosa, mucha gente va a tambalear. Mucha gente va a decir, entonces no existe Dios, son mentiras todo esto que nos inventaron. Y tenemos que tener ese cuidado, tenemos que entender, hermano, que la Biblia nos habla. Mira, a mí me impresiona cuando usted va al libro de Job y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la Pleiades? Fíjese qué interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la constelación de Orión? O sea, la palabra de Dios nos está indicando del poder creativo de Dios. Y entonces el problema es que Satanás va a querer venir y va a querer venir a quitar de nuestra mente la fe que tenemos, de nuestro corazón, la fe, la certeza de lo que Dios es en nuestra vida. Entonces el mundo se tiene que preparar para lo que está por venir. Nosotros no podemos seguir, hermano, viviendo un evangelio tan light, un evangelio tan de pandereta, tan de danza. Yo quiero respetar a las iglesias y los ministerios, hermano, que danzan precioso y que tienen la danza. Eso es precioso, pero yo creo que este es el tiempo de fundamentarnos en la palabra, porque si no, hermano, vamos a correr el riesgo de perdernos. Entonces comencé diciéndole, me reúno a veces con gente cristiana, gente que ministra en el altar, gente que tiene años de trayectoria, y a veces cuando hablamos en confianza, en intimidad de amigos, me dicen, mira, a veces yo creo que eso de la venida del Señor tal vez no es cierto. Porque yo le voy a decir una cosa, a veces no nos atrevemos a expresar lo que realmente pensamos. A veces se le voy a decir por qué, porque se crea una dicotomía, hay dos puntos importantes. El primer punto es que a veces no tenemos la certeza, o no tenemos la autoridad, ¿cómo llamarle? ¿Sí? Apologética de defender nuestra fe. O sea, no tenemos la certeza de poder defender nuestra fe, porque no tenemos todos los argumentos, porque como no estudiamos la Biblia, no lo podemos, entonces por eso mejor no movemos la boca. Pero cuando usted estudia la palabra, cuando usted se mete a la palabra, entonces va a tener cierto nivel para poder argumentar, ¿sí? Lo que el Señor, lo que la palabra dice. Mateo 25, entonces Mateo 25 nos habla una serie de parábolas, ¿sí? De parábolas importantes, pero que también como parábolas, yo le podría decir que son una especie también de alegorías que nos están indicando nuestra vida, que Jesús nos está tratando de decir. Ocúpate y preocúpate de tu vida espiritual. Preocúpate de tu relación conmigo. Preocúpate de buscar cada día del Espíritu, porque en los últimos tiempos el enemigo va a querer venir a meter cosas cuando empecemos a ver todo lo que se proyecta. Mire qué interesante, los distractores que utilizan las naciones. Todo lo que está pasando de la guerra, hace que un mes estuvo todo eso que Estados Unidos estuvo derribando objetos voladores no identificados, luego se confirmaron que eran globos, pero lo más importante es que crea un morbo en la gente. Y aquellos que aman lo paranormal, no lo sobrenatural, lo paranormal, están emocionados. Yo les dije que sí existían extraterrestres, ¿verdad? Porque sí, salían un montón ahí a hablar. ¿Por qué? Porque la gente tiene un morbo por las cosas que no están escritas, las cosas que no están, el Señor no lo dejó, porque tal vez no nos interesa saber ni conocer. Y la gente tiene ese morbo. Entonces vamos a la palabra, Mateo capítulo 25, acompáñenme en el verso 1 en adelante. No sé si voy a avanzar un poco más, pero dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, mire pues qué importante entender que Jesús viene y hace una parábola, ¿sí? Y en esa parábola él va a hablar del reino de los cielos. Pero él entonces habla en el reino de los cielos y habla desde una proyección oriental, pero la palabra trasciende culturas y trasciende fronteras, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos esta parábola desde una proyección occidental, por eso le digo, se podría convertir en un paralelo, en una alegoría para poderla entender.
Porque desde una proyección oriental, hermano, había un proceso en el desposorio, ¿sí? La Biblia dice que María y José estaban desposados. Y el proceso del desposorio aparentemente duraba a veces hasta un año o dos, ¿verdad? Donde se casaban, se comprometían, se casaban, pero entonces te tenía que ir a vivir la novia a la casa del padre y el novio obviamente en su casa. Y entonces en ese proceso se aprendían a valorar y a respetar y a dominarse. Repita conmigo, dominarse. Porque el problema más grande de las parejas en este tiempo es que no se dominan. Como ya nos vamos a casar, ya ni la prueba de amor, ¿verdad? Dame el amor mejor de una vez, ¿verdad? Entonces, hoy ya no hay prueba de amor. Antes, hace 30 años decía dame la prueba de amor. Ahora las muchachas no le piden la prueba de amor, le exigen que les hagan el amor. Perdone que sea tan directo, pero es que es lo que como pastor nos toca ministrar muchas veces, ¿sí? Yo le voy a decir algo y quiero ser muy cuidadoso porque no quiero que nadie vea, este pastor qué grosero, este pastor, mi niña no piensa así. Pero yo he ministrado en estos últimos años, he ministrado jóvenes que cuando los ministro tienen cara de mensos y sí son mensos. ¿Y qué pasó? Es que ella me dijo que le hiciera el amor y se lo hice, porque ella me lo pidió, pastor. Aunque usted no lo crea, es al revés. Antes era al revés, ¿verdad? El hombre estaba ahí con la muchacha, ahí rogándola. No, hoy a veces, pero ¿por qué pasa esto? Porque, mi hermano, nuestras sociedades cada día se degradan. Nuestras sociedades cada día pierden los valores. Entonces, usted ve, por ejemplo, estaba viendo el hitazo que pegó Shakira con su despecho de amor, ¿verdad? Imagínense que todas las despechadas pegaran un hitazo así, que rayadas estarían. Se hizo millonaria, no sé cuántos premios, cuántos se llaman esos premios que dan Guinness, récord Guinness han logrado, ¿sí? A causa de escribir una canción de despecho, ¿sí? Que no fue ella, fue el cerebro, fue el otro muchacho, el famoso Bizarrap, ¿sí? Pero ¿por qué le digo esto? Pero es lo que yo le quiero decir. Las sociedades están tan degradadas que la gente hace una fortuna hasta con sus desgracias. El mundo está tan perdido. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que entender lo que Dios verdaderamente nos está hablando. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes tomando sus lámparas. Mire, a 10 vírgenes. Entonces él hace la alegoría en el Medio Oriente, ¿verdad? Existía ese proceso y en ese proceso se aprendían a dominarse, se aprendían a someterse, se aprendían a confiar el uno al otro, se aprendían a esperar. Repita conmigo, esperar. Eso es importante. La espera es importante, fíjese. Hoy ya no se espera la gente y por eso se pierde el valor del matrimonio. Para algunos el matrimonio no tiene valor porque nadie se aprendió a esperarse, ¿sí? Entonces, yo aprendí esto hace muchos años, lo aprendí en uno de los mentoreos que el Señor ha permitido que tengamos, ¿sí? Aprendí el joven, el hombre o la mujer que se aprende a dominar antes del matrimonio, se va a aprender a dominar cuando el enemigo quiera tentarlo en un adulterio, ¿sí? Pero aquellos que no se dominan antes del matrimonio, por eso es que después también no se dominan aún en el matrimonio. No sé si me explico. O sea, el dominio es importante y el Señor Jesús, el Padre creador de todo, cuando creó el huerto del Edén, lo que le pone a Adán y Eva les enseña una faceta del dominio, de que se aprendan a dominar, ¿sí? Entonces es importante que entendamos que usted y yo tenemos que aprender a dominarnos. Y que tenemos que aprender también a muchas veces a no ceder a nuestras pasiones. Y cuando digo pasiones no solo piense en cosas sexuales. Hay muchas pasiones que la gente tiene y que la gente cede constantemente. Y por eso constantemente la vida cristiana, hermano, no tiene la fortaleza o la fuerza que debiéramos de tener como personas. La iglesia tuviera que ser ese brazo fuerte, hermano, que avanza en contra de la corriente. Porque esa es la característica que la iglesia tiene que tener. Es que vamos en contra de la corriente. Pero el problema es, hermano, que no somos una contracorriente, sino nos dejamos ir con la corriente. Nosotros, la característica de la iglesia es que tendríamos que ser una contracorriente, ¿sí? Como aquellos truchas, aquellos peces que van nadando en contra del río. Pero el problema es que a nosotros nos gusta irnos, que el río nos lleve, ¿sí? Porque es más fácil, es más cómodo, lo mejor, no nos metemos a problemas. Entonces vemos este cuadro y entonces en este cuadro hay dos paralelos, ¿verdad? Un paralelo es el lado oriental, ¿sí? Pero el otro paralelo es el lado occidental. Entonces en el lado occidental no podemos explicarlo así porque nuestros matrimonios no son así hoy en día, ¿verdad?
Hoy en día el muchacho primero se hace novio, están ahí, se besan, están ahí con sudadas las manitas, están ahí, embaraza a la novia y se casan, ¿verdad? Ese es el proceso hoy en Occidente. Y algunos que hacen bien las cosas, pues también es agradable, se esperan, se comprometen, se casan y luego viene la familia. Pero en Occidente es difícil entender esta proyección. Entonces mire, pues dice, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces parte del desposorio era, hermano, que en una etapa del desposorio se tomaban a 10 mujeres vírgenes que representan la ley y que representaban la pureza, ¿sí? Y que cuando representan la ley, representaban la pureza, importante, porque la representación de la ley, porque la ley es la palabra de Dios. Pastor, pero la ley ya pasó. No, pero es que la ley quedó escrita y la ley es un reflejo de lo que nosotros hoy debemos de vivir, porque la ley llevaba principios y deberes morales, espirituales, gubernamentales, sociales. O sea, la ley, hermano, tenía principios de vida. Entonces estas mujeres eran vírgenes y representaban, fíjese, representaban la pureza. Entonces dice, semejante a 10 vírgenes. Entonces por eso eran 10 vírgenes. Mire, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí está contando el final. Ahora vámonos en qué fue lo que pasó. ¿Sí? 5 de ellas eran prudentes. Entonces ahora vemos nuevamente. Entonces mire qué increíble, porque a algunos les gusta, a algunas personas sí les gusta como desglosar expositivamente este pasaje bíblico para que podamos entender qué significan estos números, ¿sí? ¿Por qué 5? Dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. O sea, el 5 es un número de gracia, ¿sí? Y la gracia está para el que la quiera recibir y el que no la quiera recibir. Se lo voy a explicar de esta manera. Y entonces acá habían 5 mujeres, 5 doncellas, si usted quiere, prudentes, atentas, estaban apercibidas, estaban despiertas. Voy a utilizar hasta este término, estaban comprometidas. Y muchos de nosotros dentro de la iglesia, hermano, perdemos el compromiso. Y cuando le digo el compromiso, ni siquiera crea que le estoy hablando de servir. Hoy me toca servir en la iglesia. Perdemos el compromiso de la santidad, perdemos el compromiso de buscar de Dios, perdemos el compromiso de relacionarnos con Dios. La gente se relaciona con Dios con sus dones, por eso cree que ya sirve a Dios. Nosotros tenemos que aprendernos a relacionar con Dios en un nivel espiritual, en un nivel verdaderamente de intimidad. Entonces dice la palabra, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Esa palabra insensata, hermana, en algunas otras traducciones de la Biblia, groseramente es estúpidos. Alguien que no tiene entendimiento, alguien que le vale todo, alguien que no se compromete, alguien que sabe lo bueno pero no lo hace. Alguien que le han enseñado lo correcto pero le vale, ¿verdad? Ay, miro cómo salgo de eso. ¿No conoce usted gente así en la iglesia? Que Dios le da palabra, que se le ha enseñado, pero le vale. No le interesa. Yo he oído gente tan torpe que dice, mire pastor, es que si es necesario irme al mundo para regresar con un gran testimonio, lo tengo. Hermano, discúlpeme, de repente yo le digo a la gente, de repente no regreses. Porque a veces la gente cree que va a regresar con un gran testimonio. ¿Y quién te dice a ti que esa es la regla? De repente no puedas regresar con un gran testimonio, ¿sí? De repente te quedas muerto en el intento de querer regresar. De repente te contamines tanto que aborrezcas totalmente a Dios. O sea, no hay una garantía de que te vas a ir al mundo, vas a regresar y qué lindo. Ahora miren hermano, este hermano adúltero, el mejor de los adúlteros. Mejor de los fornicarios, pero el Señor lo transformó. No hay una garantía. Entonces eran insensatas, eran estúpidas. Otra traducción, me recuerdo que había una traducción que yo no la encontré, pero yo una vez leí que decía, eran idiotas. Ahora, es dura esta palabra, fíjese. Es dura porque que le diga, miren, aquí tenemos 5 muchachas prudentes y 5 idiotas aquí, hermano. ¿Verdad que suena bien grosero? Suena bien grotesco, suena así, pastor, hombre, bájele, hombre, no diga eso, mejor hable más suavecito. Es que ese es el problema. Como suavizamos el mensaje, hermano, la gente no entiende. Y le voy a decir algo, el mensaje de Jesús no era un mensaje suave.
Porque cuando Jesús predicó, dice la Biblia que estaba en un momento que estaba tensa la cosa. Le dice, raza de víboras, le dice a los fariseos. Estaba cansado ya de, mire, si algo detestó Jesús es la religiosidad. Y ahorita que estamos nosotros en el tiempo precisamente de Semana Santa, es cuando más religiosidad vivimos la iglesia cristiana. Llámese cristiana la iglesia católica, apostólica, romántica, digo romana, y la iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Es cuando más religiosidad vivimos muchas personas. ¿Por qué? Porque hay gente, los católicos, bueno, ni digamos, ¿va? Andan cargando que la Pascua, que ¿cómo es que se llama? La Cuaresma, que supuestamente en los 40 días no hay que comer carne, ni tener sexo, y es cuando más desenfrenados andan allá en el puerto. Pero no, el pastor está dándole duro a los católicos. Vámonos con los cristianos evangélicos. Los retiros de verano, ¿verdad? ¿Sabía usted que yo conocí un día un retiro de verano que hace un hermano muy querido y muy reconocido en la radio y en la televisión? Y unos pastores estaban peleando en el parqueo y se estaban echando cuentazos. Qué espirituales, ¿verdad? Entonces por eso le digo, el mundo religioso, hermano, se vive en todas las esferas. No creo que solo se vive en el plano católico. No, en la iglesia evangélica son más religiosos tal vez que los católicos. Porque al menos los católicos, hermano, ya conocemos cómo operan, pero los cristianos son agentes secretos. A veces ni sabe la gente que son cristianos. A veces son más hipócritas todavía. Y estoy hablando porque la Biblia está diciendo, entonces el mensaje de Jesús dice, raza de víboras, le dijo a los fariseos. O sea, Jesús era violento. Hipócritas. Se tragan el mosquito, coláis la mente y se tragan el mosquito. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Está diciendo, dejen de ser ya hipócritas, dejen de ser mentirosos, dejen de ser doble cara. Jesús le está, entonces Pedro se acerca, maestro, palabra dura es esta. Nos van a sacar a pedrazos. ¿Y qué? ¿Te querías ir también con eso? Andate, le dice que así le dijo Jesús a Pedro. Así se lo dijo. O sea, hermano, tenemos que entender que el mensaje no puede ser un mensaje tan, es que si no se va a enojar el hermano, no le gusta ese mensaje al hermano. Me dijo, no, hermano, ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema de la gente? Que a nadie nos gusta que nos digan la verdad en nuestra cara. No nos gusta. Nos enojamos. ¿A quién le gusta que te digan, mira, sos un idiota? Qué abusivo, qué grosero, eso no es de Dios, no hay amor de Dios en esta iglesia. Bueno, pero Jesús eso fue lo que le dijo a los fariseos. Sí, entonces tenemos que entender que la idiotez, ¿qué es la idiotez? Definamos idiotez. La idiotez es la capacidad de no tener entendimiento y criterio en un pensamiento o un designio de algo. Eso es la idiotez. Y te están enseñando palabra, te están enseñando el camino y no entendemos, somos idiotas. ¿Verdad? La Biblia dice, como el perro vuelve a su vómito. Yo no había entendido ese pasaje hasta que ahora que tengo mi perrito, el perrito se malcrió en la casa. Lo bañamos, huele hacia talco rico, vomitó, lo jalo y el necio se quiere ir al vómito. Y lo jalo y el necio, y cuando al rato está apestándose otra vez. Ya entendí, dije, sí, pues, qué interesante que la Biblia menciona al perro, como el perro tiene una característica, le gusta apestar. Y mire qué interesante, lo que nos está diciendo la Biblia es, así somos nosotros también. Nos gusta apestar a pecado, nos gusta, voy a utilizar el término, el yeder, que nos, y en lo espiritual, hermano, como yedes, hermano, está mal. Así nos gusta, eso nos encanta. En vez de hueler a Paco Rabanne, no sé, a tantas que hay ahora. Mencioné Paco Rabanne porque sé que todos la conocen, ¿sí? Pachule, dice otro, sí, es cierto. Siete Rosas, había otro que se llamaba así, ¿verdad? Pero no entendemos nosotros lo que la Biblia dice. Entonces, mire, pues vamos rápido, porque dice 5 prudentes y 5 torpes. Entonces, es triste que la iglesia, porque este es un parámetro de la iglesia de Cristo. Yo le quiero decir en esta hora, porque aquí nos ve gente. Mire, yo bendigo a la gente que nos está viendo de Perú, que nos escribe, gente que nos ve en Estados Unidos y en México. Mire, de verdad, aquí hay cosas importantes que tenemos que entender. Pero el problema es que en este tiempo la gente solo quiere mensajes muy motivacionales, ¿verdad? Yo no estoy en contra, hermano. Yo creo que, claro, la palabra nos tiene que motivar, pero la gente solo quiere mensajes muy lindos. Viene el tiempo de tu bendición. La bendición está por venir. El Señor va a traer prosperidad. Es cierto. Yo le digo a la gente como ministerio profético que Dios nos ha dado, le digo, hermano, toda palabra que Dios da demanda santidad, demanda obediencia, demanda búsqueda.
Cuando Dios dice, te voy a bendecir, no te esperan, no crea que cualquiera va a recibir la bendición de Dios. Y ese es el problema. Pero hay mensajes que les agrada a la gente. Entonces la gente quiere oír eso. ¿Quién no quiere oír que te van a bendecir? Que vas a prosperar. Entonces vamos avanzando. Las insensatas, repita conmigo, las idiotas. Tenga cuidado que no lo vaya a guiar un idiota en su vida, ¿sí? En su empresa, en su negocio, en su matrimonio. ¿Sabía usted que hay gente, y lo digo, y lo quiero hablar así, tal vez soy grosero, perdone, ¿sí? Y a los que nos ven le pido disculpas si se ofenden. Pero ¿sabía usted que hay gente que pide consejo de idiotas en su matrimonio quedando peor de como estaba? Ay, fíjate, amiga, que mi esposo. Déjalo, mamita, déjalo y conseguite otro. Ahí vas a ver si no. Y al rato, mire, le va peor. Por ir buscando consejo con gente idiota. Le va peor. Yo he conocido estos casos, no me los estoy inventando. Yo he conocido casos así. Y cuando ya está todo destrozado. Y tú le hiciste caso, sí. Y entonces me busqué otro, pastor. Y buscó otro peor que el marido, porque el otro le rompía la cara, a le quebró los huesos. Estoy hablando en serio, no me lo estoy inventando. ¿Por qué? Porque pediste consejo con gente incorrecta. Entonces dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El aceite, hermano, usted lo sabe, el aceite está tipificado como el Espíritu Santo, como la unción del Espíritu. Eso significa que nosotros tenemos que tener una relación constante con el Espíritu de Dios. Usted no cree, ¿por qué cree que Jesucristo dijo, me es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un consolador? ¿Por qué Jesús dejó un consolador? ¿Qué? ¿El Espíritu Santo está de adorno? El Espíritu Santo es una fuerza del recuerdo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no magnificamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Lo dejamos a un lado, no nos interesa el Espíritu Santo. Y la palabra paracletus, ¿sí? Significa el que te toma de la mano, el que te guía, ¿sí? El vicario de Cristo sobre la tierra no es el Papa, ¿cómo se llama el que está ahora? El Francisco. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Ese es el verdadero vicario, el verdadero representante de Jesucristo en la tierra. Y nosotros, hermanos, no nos interesa. Entonces no tomaron consigo aceite. La pregunta es, ¿hace cuánto no tomamos aceite nosotros en nuestra vida? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no estamos nosotros verdaderamente viviendo nuestra vida espiritual como Dios quiere? Nuestra vida espiritual, hermano, no solo debe de manejarse en eventos bonitos, eventos donde llega el profeta tal. Es más, ayer le estaba diciendo, tengo una preocupación, le voy a compartir esta revelación que Dios me dio. Creo que me cayó como un rema. Estuvimos en un evento donde estuvo la profeta Cindy Yeco, estuvieron varias personas muy, ¿cómo se puede decir? Eruditos de la palabra y que Dios ha usado en los últimos 20 años, pero no hay poder de convocatoria, ¿sí? Son un grupo muy pequeño. Entonces llegué a la deducción, creo que Dios me habló de verdad, que esa es la generación boomers y la generación X somos nosotros. No somos millennials, ¿sí? Entonces, hermanos, solo los viejos estamos ahí. Entonces parece que no hay poder de convocatoria porque esa es una generación que ya va para abajo. Ahorita estamos en la generación X y la otra, ¿cómo es que se llamaba la otra generación? ¿Verdad? Entonces ya vamos viendo ahora, obviamente, son los millennials, ¿verdad? Imagínense, le diga al montón de patojos, va a estar Cindy Yeco, ¿quién es esa vieja? Han de decir. Y lo digo con el respeto que la profeta Cindy se merece, que es una mujer de Dios, pero yo también voy a ser viejo, ¿me explico? Yo también ya estoy viejo. Y la vejez en la Biblia era respeto y era también de bendición. Entonces lo digo con respeto. Entonces si nosotros, ojo con esto pues, porque por eso creo que el Señor me habló de este mensaje. Si nosotros no nos comprometemos a tener una relación con Dios, no vamos a poder trasladar la estafeta a las siguientes generaciones. Y por lo tanto eso era el problema. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Vaya al libro de Jueces, desde Deuteronomio hasta Jueces. Y usted va a encontrar, dice, y se murió José, y luego se levantó una generación que no conocía de Dios, ni sus grandezas, ni sus milagros, ni a santo Dios. ¿Qué pasó ahí? Disfrutamos a la profeta Cindy, sí, nosotros estamos viejos, pero los pastores nada que ver. Entonces necesitamos nuevas generaciones, necesitamos nuevos mensajes, necesitamos conectarnos con esa generación, hermano, porque si no corremos el peligro, hermano, que luego se va a levantar una generación, no sabe nada de nada.
Por eso es que las generaciones X, los millennials están votando. En Colombia, la generación millennial votó por el presidente Petro. Y no quiero hablar de política, pero es importante que veamos esto. Ni los cristianos tuvieron el poder de convocatoria para que quedara otro presidente X. Quedó Petro. Los mismos que apoyaron a Petro, hermano, en menos de un mes estaban sacando comunicados pidiendo perdón y arrepintiéndose por haber apoyado a Petro, ¿sí? Porque es un izquierdista y que está metiendo un montón de liberalismos y cosas que están opacando a la sociedad. En su primera semana le dijo a la iglesia evangélica colombiana que iba a ver detenidamente realmente sus procesos porque no tenían ningún cuello con nada. Pero ahí estaban. Entonces, ¿por qué? Porque no se están adoctrinando a nuestras generaciones, a nuestros hijos. No se les está enseñando la palabra, verdadera palabra de Dios. Yo bendigo, hoy no está Gaby. Hoy Gaby tuvieron un evento y pastor, ¿será que podemos ir? Claro, hermano, yo no soy mandamás de nadie, ¿sí? Que hay gente que tiene ese error. Pastor, ¿me da permiso para ir? Yo que soy tu papá, yo pues para darte permiso. Tú tienes que tener compromiso con Dios, ¿verdad? Eso no quiere decir que no puedas ir a un día de estos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que se fueron mis hermanos muy lindos. Yo bendigo a Gaby, ¿sabe por qué? Porque Gaby realmente le enseña a sus hijos, no los entretiene. Y yo he estado en muchas iglesias donde entretienen a los patojos, ya no saben ni qué hacer, los ponen de payaso, pintan caritas, ahí están gritando ahí con tal de entretenerlos mientras está el mensaje. Pero yo bendigo a Gaby porque yo vengo de una generación donde a mí me enseñaron la palabra de una manera tan especial que cuando estuve en el seminario teológico, yo estaba con pastores sentados y yo ya me sabía todo lo que me estaban enseñando. La mitad de lo que me enseñaron, a mí me lo enseñaron en las clases de niño. El Pentateuco, panorama bíblico, cosas como estas, ¿sí? ¿Qué significa penta? ¿Qué significa cada libro de la? Y los pastores, yo miraba pastores ya con el respeto una vez más, ya viejos. Ay, yo no sé eso, yo no sabía. Santo Dios, dije, yo me lo aprendí cuando era niño. Entonces, yo bendigo porque los maestros son importantes para que le enseñen a nuestros hijos. Así que yo bendigo a Gaby, no está, pero la bendigo porque de verdad yo me sorprendo cómo Dios, cómo Tiago ha aprendido la palabra, ¿sí? Cómo Tiago se comporta cuando tiene que orar. A mí me impresiona, ¿sí? Yo sé que igual han de ser los hijos de Gerson. Entonces a mí me impresionan. ¿Por qué? Porque sí se les está enseñando la palabra. No los están ahí entreteniendo con cancioncitas para que ya, y no, aprenden la palabra de verdad. Así que la bendecimos, no está hoy, nos hace gran falta, ¿sí? Sigamos pues rápido, voy avanzando. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces póngale atención a esto: lámpara y vasija. Repita conmigo: lámpara y vasija. Dos elementos: lámparas y vasijas, dos utensilios importantes, ¿sí? Dos utensilios importantes. La vasija es para poder atesorar o para poder guardar el elemento aceite, y la lámpara es el utensilio para poder procesar ese aceite, ¿sí? Entonces, fueron prudentes. Repita conmigo: trabajo. O sea, significa que nosotros, la vida cristiana no es para quedarse acomodado. Usted y yo venimos a la iglesia el día domingo, que todavía gracias a Dios venimos, porque algunos ya no quieren ni venir. Porque eso es otra cosa que le tengo que decir. Muchas iglesias, la gente no quiere congregarse. Pero cuando tienen clavos, enfermedades, problemas financieros, ahí sí van a la iglesia. Ahí sí llamen al pastor, por favor. Cuando están bien, no, los pastores son unos asalariados, no, al pastor no hay que dar ofrenda. Cuando están mal, llamen al pastor, por favor. Que venga, que ore por mí. ¿Será que puede venir el pastor a orar? Y estamos bien, hermano. Es más, siempre le digo a la gente: está bien, a eso me llamó el Señor, a servir. Yo no me voy a quejar ni me voy a enojar. A veces no le miento, en algún proceso de mi vida, de plano, uno a veces dice, me se utiliza, pero luego he entendido: Señor, a esto me llamas, pues tengo que obedecer. Tengo que ser fiel contigo. Pero la gente no entiende esto. Entonces mire: mas las prudentes tomaron su aceite y sus vasijas, y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. Entonces repita conmigo: tardándose. Jesús en el Mateo 24 nos habla de la venida del Señor, ¿sí? Se oirán rumores de guerra, enfermedades, problemas sociales, se lo estoy parafraseando, pero es principio de dolores. Todavía no será el fin. Estamos en principio de dolores todavía. Hay guerras,
pleitos. Aquí en Guatemala se somatan y se matan los allá en Sololá por un pedazo de tierra los pobres paisanos, ¿sí? Se dan duro. Hay problemas sociales entre naciones. Problemas, terremotos, tsunamis, hay un montón de problemas. Mire, el gran problema social que está sucediendo en México con el presidente tiene corrientes, que es interesante, hermano. Yo soy de verdad, no quiero meter esto, pero es que es importante que lo veamos. La corriente izquierdista, hermano, es una corriente liberal, es una corriente que le da poder a los que son, a los que no tienen escrúpulos. No estoy diciendo, pastor, usted es de derecha, pues de plano que si me hago un test voy a parecer que soy de derecha extrema. Porque comúnmente los de derecha somos conservadores, ¿sí? Entonces hasta ahí voy a llegar, porque si no vamos a empezar acá con ideologías. No, yo lo que le digo es que si me hago un test, que ya me lo he hecho, de plano salgo de derecha extrema, porque soy conservador, porque soy un pastor y abogo por los principios que están en la palabra y por los principios sociales y éticos, ¿me explico? Pero va usted a México, mire, ¿cómo fue que dijo el presidente AMLO? Dijo, cambiemos las balas por abrazos. Santo Dios, por abrazos, hermano, vaya a ver lo que está pasando en México. Hermano, están secuestrando gente al delante, ¿cómo se dice? A la luz del día, las bandas delincuenciales, narcotráfico, les vale, no se someten. ¿Por qué? Por los abrazos, dice. De verdad, es que se está degradando. Mi hermano vive allá y me dice, mira lo que acaba de hacer el presidente, lo que acaba de firmar, y nadie dice nada. Yo me sorprendí que mi mentor profético hace 20 años, él predicaba de esto. Por ahí tengo los discos grabados. Don Alejandro, creo que le di unos discos, se los voy a pedir. Ojalá que no los tenga todavía. Él decía, la prostituta te gobierna, el homosexual te gobierna y tú no haces nada. Se volvió un rema revelado para el 2023. Nadie hace nada. Me manda mi hermano y dice, mira lo que está pasando. Los libros de texto allá en México, todos tienen ideología de género y todos tienen una enseñanza totalmente tergiversada. Y es regla para el 2023, es lo que se va a enseñar ya en las escuelas de México. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Guatemala celebrando, gracias a Dios, celebramos la semana pasada, segundo aniversario de la capital provida de Latinoamérica. Pidámosle a Dios permanecer provida, porque somos el último bastión que está por caer. Así que sí se está haciendo, sí tienen efecto las oraciones. Todavía somos ese bastión, somos el fuerte que no cae todavía. De verdad, créaselo. Somos capital provida. Aquí no hay aborto, aquí no se habilita el aborto. Los que hay son en secreto y son espontáneos, pero aquí todavía se respeta la vida. Usted tiene libertad de culto todavía, así que démosle gracias a Dios por eso. Llegará un momento, escuche lo que le digo, esto sí lo digo proféticamente, en que de las otras naciones van a querer adorar, y como no nos van a dejar adorar, van a venir a Guatemala a adorar, porque aquí hay libertad de culto y porque aquí sí se puede adorar al Señor. Así que prepárese, por eso Dios está queriendo preparar hombres y mujeres para que recibamos a esas personas que van a venir. Voy rápido. Y tardándose el esposo, se tardó. ¿Ya vio? Ese es el problema. Anímase en un fondo, Eric. ¿Ya vio cuál es el problema? Es de que somos desesperados. Ya voy a terminar. Ay, ya se tardó el pastor. Ya son la 1, pastor. Apúrese que se llena pollo campero. ¿Verdad? Somos desesperados, hasta para el servicio. Estamos apenas 2 horas y somos desesperados. Ay, es que ya hace calor, pastor, apúrese, hombre. Pensé que tenía aire acondicionado. Ya vamos a tener aire acondicionado acá. ¿Ya vio cómo está quedando? ¿Ya vio cómo está quedando? ¿Sí? Y se van a quitar las columnas de ahí para que no tenga estorbo visual. Y después va a haber aire acondicionado, ¿yo? Por aquello que diga, pastor, de plano el pastor se gasta mis diezmos en sus camionetas. No, esas me las regalan, hermano, ¿yo? Porque puede ser que alguien piense así, ¿verdad? Ay, pastor, de plano, ay, mejor, no se preocupe, hermano, mire, todo eso tiene un costo, hermano. No va a creer que es de gratis, ¿o yo? Entonces es para qué, ya vamos le decía a mi hijo, ya están las materias, vamos a hacer proyecciones ahora, ahí va a ver qué bonito, ¿sí? Bueno, pero vamos pues, dice, tardándose el esposo. Entonces Jesús lo dijo, ¿sabe qué nos estaba diciendo? Me voy a tardar. Mire, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, así era el proceso del desposorio, ¿sí? A la medianoche las vírgenes tenían que estar despiertas y ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Y se volvió una fiesta, ¿sí? Mire, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Santo Dios, se asustaron, danos de vuestro aceite, compártanos, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo dijeron, como eran inteligentes, no eran torpes: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, repita conmigo, se les acabó el tiempo. ¿Sabe una cosa? Hay gente que Dios la ha traído a capacitarse, a aprender, a recibir y no quiere. Y cuando ya es tarde, cree que corriendo, cree que pagando a una... Miren, lo voy a decir, yo no estoy en contra de estudiar, estudie todo lo que quiera estudiar. Pero yo he visto gente que a veces el Espíritu mismo me ha dicho, ya es tarde. Ay, pastor, es que ahora estoy estudiando teología y estoy en la Universidad de San Pablo. ¿Y sabe qué me ha dicho el Señor? Ya es tarde, no sirve de nada que estudie, porque todos tiene cabeza hueca, no aprende nada. No estoy siendo grosero. Así me lo dijo Dios una vez con una persona. Un hermano que hace años me dijo: pastor, el Señor me habló. Me lo dijo él, yo no se lo dije. Pastor, fíjese que el Señor me habló y me dijo el Señor que usted me tiene que cubrir y que usted tiene que ser mi mentor. Bueno, yo muy prudente le dije: entonces, ¿sabes qué? Orémosle al Señor, que el Señor te confirme. Y si el Señor te confirme, con mucho gusto. Pasaron 2 semanas, 3, y aparecieron otra vez. Pastor, el Señor nos lo confirmó y le habló a mi esposa. Bueno, entonces entrémosle, mis hermanos, y creámosle al Señor. No lo vi en 7 años, lo vi hace poco, hace 7 años después. ¿Saber qué le pasó? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Eso que le estoy diciendo, es que estoy estudiando. No, hermano, es que yo lo amo, pero yo le tengo que decir a usted, tiene que tener cuidado. Mire, estas se le descuidaron. Y entonces cuando se descuidaron y aparece el esposo, entonces, ay, ¿qué hacemos? Vamos, véngase, vamos a estudiar. No, ya no sirve nada, ya pasó tu tiempo. Porque ese tiempo era para tener relación con el Espíritu, para estar apercibidos, para estar despiertos. No solo está hablando de estar despiertos físicamente, está hablando de estar despiertos espiritualmente. Yo dormía, pero mi corazón velaba, decía la tsunamita. Hay un canto ahí que se llama La Tsunamita, que como lo están cantando, pero yo le digo a mi esposa: ¿sabes por qué ese canto me choca? Porque como me enseñaron la palabra desde pequeño, no tiene forma bíblica certera. Entonces por eso desde que lo oí la primera vez chocó, porque dije: está mal escrito, eso no está hablando de una, nos está hablando de la tsunamita de Elías, pero con la versión de la tsunamita de Cantares. No sé si así lo hizo el cuate, pero para mí hay un error escritural ahí bíblico, ¿sí? De historia, bíblico. Pero la tsunamita de Cantares dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, nosotros tenemos que estar velando, estar constantemente, hermano. A mí no me interesa si Dios viene. Y si me muero de viejito, qué alegre, y Dios no ha venido. Pero yo tengo que mantenerme constante. Y dice: id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, repita conmigo, preparadas. Ahora yo le pregunto, pregúntese usted mismo, ¿no? ¿Estoy preparado, Señor? Padre, ¿estoy preparado? ¿Estoy preparado, Señor? ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Entraron con él a las bodas. Hay un punto y coma en la Reina Valera. Hay una pausa, santo Dios. Entraron con él a las bodas. Si me bajo, no me va a poder enfocar la cámara, ¿me? Pero me hubiera gustado bajar. Cierro la puerta, hay una pausa. Y las que estaban preparadas entraron con él en la boda. Cierro la puerta, una pausa. Y se cerró la puerta. Santo Dios, se cerró la puerta. Ten cuidado que no se cierre la puerta de tu propósito. Ten cuidado que no se cierre la puerta de tu tiempo. Mire, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Santo Dios. El arca de Noé, se recuerda que el arca de Noé, dice la historia judía, que cuando Noé hacía el arca, dice que se burlaban de él. Eso no está en la Biblia, ¿voy? Ni va a creer que es de la película, porque la gente ve las películas y las películas tienen que generar argumento. Ay, pastor, ya vio la esposa de no sé quién. No, hombre, ese es argumento, pues eso no está en la Biblia. Entonces, pero dice la historia, los escritos hebreos, que la gente cuando ya cerró la puerta y empezó a llover: ábrenos, por favor, ahora sí te creemos. Ya era muy tarde, porque el que había cerrado la puerta en el arca de Noé era Dios, no fue Noé. Y aquí cierra la puerta, Jesús cierra la puerta.
Dice, mire, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Yo no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque se quedaron dormidas. Y cuando tú te quedas dormido, es una figura espiritual y natural. Cuando tú te quedas dormido, hermano, pierdes la relación y la conexión con tu Padre. Pierdes la relación con Él. Entonces Él ya no te conoce. Él no sabe quién tú eres. Pero cuando tú estás apercibido, estás despierto, Él está contigo. Sí, hijo, Él te está hablando, tú le hablas, Él te habla. Porque eso es importante entenderlo. No solo se trata de hablarle, se trata de oír su voz. Él te habla, tú le hablas, Él te acaricia, tú lo acaricias. Él te espera, tú lo esperas. ¿Me explico? Hay una relación. No, cerró la puerta y os dijo que no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Repite conmigo, ha de venir. Discúlpeme lo que le voy a decir. No importa que nos muramos de viejitos. Espero tener el vigor de mi abuela y de mis abuelas y de mi papá. Sí, se lo digo en serio. A veces lo dudo un poco porque ya tengo mis achaques, ¿sí? Aquí donde me ve, ay, pastor, pues está joven, sí, pero estoy bien kilometrado, ¿sí? Puro carro americano, ¿sí? Usted lo mira nítido y cuando mira 200,000 millas, santo Dios. Entonces, pero espero llegar a los 95 años de mi abuela, de mis dos abuelas. Y por lo menos mi papá tiene 72 y parece de 60, ¿sí? Para seguir haciendo la obra de Dios si Él lo quiere, ¿sí? Pero si no, si Él viene, pues es mejor. ¿Sabe por qué? Porque nos quitamos todo afán y toda preocupación de la vida. Pero mientras Él no venga, yo tengo que hacer la obra de Dios. Entonces yo le digo esta hora, esta tarde ya, hermano, otra vez, mire 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Son palabras de Jesús, estas no son palabras de otro escritor. ¿Sabe qué nos está diciendo? Voy a venir. ¿Sabe qué nos está diciendo? Me voy a tardar, pero voy a venir. No te desesperes porque voy a venir. Ahora voy a hablar algo fuerte, no quiero ofender, una vez más pido disculpas a los susceptibles. Me voy a tardar, no seas idiota, porque me voy a tardar, pero voy a venir. No seas torpe creyendo que no vengo porque voy a venir. Me voy a tardar, pero voy a venir. Esa es la promesa, eso es lo que nos está diciendo. Y el pueblo cristiano tiene que estar apercibido. El pueblo cristiano tiene que anhelar de Dios. Tenemos que anhelar de Él, porque están por venir acontecimientos que nos van a hacer tambalear a algunas personas posiblemente, pero los que mantienen su fe en Cristo Jesús van a ser inamovibles. Póngase sobre sus pies, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor en esta hermosa hora. Padre, adoremos un minuto, Eric, por favor. Adore un minuto, por favor.